Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario. Y estamos también iniciando el mes de mayo, mes dedicado a la mamita del Señor, a la Virgencita María, a través del Santo Rosario, esta gran devoción que nos aleja toda insidia del mal, que como dicen grandes santos, el rosario es la bomba para el infierno, es donde Satanás tiembla ante cada Ave María, porque le recuerda su gran derrota, le recuerda su soberbia y que una mujer humilde, sencilla, lo venció, lo venció. Algunos dirán, pero qué mentira, que eso no es así, dirán algunos, ¿no? O sea, no estarán de acuerdo con lo que digo, pero es así. Cristo tomó la carne de la mujer más humilde de todas y con esa carne fue vencido el diablo. En esa carne fueron expuestos todos nuestros pecados a través de la carne de María. Por eso hoy tenemos que agradecerle a Dios Padre por el sí de María. Este mes y todos los días de nuestra vida, orar el Santo Rosario y en ese Rosario agradecerle a Dios Padre por la Virgencita María, por haber dicho que sí, porque a través de esa carne de ella, Cristo se hace pecado. Se hace pecado porque recibe la carne purísima de María Santísima para poder entonces salvar aquello que estaba herido en el corazón del Padre. Ya lo hemos visto en otros momentos con otros textos bíblicos, pero simplemente recuerdo esos fragmentos importantes de la Sagrada Escritura. Y hoy también iniciamos a pesar de que es domingo, podemos recordar la gran memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, o más conocida como Santa Teresa de Lisieux, doctora de la iglesia, humilde, una mujer que yo he admirado mucho, y ella decía una frase que siempre me ha calado: la santidad se gana con guerra, con esfuerzo, con guerra. La santidad se gana a punta de guerra. Lindo esa frase de Santa Teresa de Jesús, convencida del amor por Dios, patrona de las misiones también, junto con San Francisco Javier. Me ha dicho que más que doctora de la iglesia por sus escritos, su pequeñez, como ella misma se hablaba, su pequeñez, la pequeñez de reconocer de que era una miseria y Dios lo era todo, Dios todopoderoso y eterno, todo para ella. Muy bien, vamos a mirar el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, me quedo con el 31a. Dice de la siguiente forma: ¿y quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uno dijo, sí, ya voy. El primero dijo, no voy, y fue. Y el segundo dijo, sí, ya voy, y no fue. Jesús le dice a las personas, dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién la hizo? Pues respondieron el primero, que dijo primero que no iba, y después fue. Y después los compara que con las prostitutas, claro, para ellos, para supuestamente los maestros de la ley, y algunos judíos que se creían muy santos, pues claro, eso de cierta manera, pues no es que los insultaba, sino que los hacía ver tal cual eran ellos, soberbios, prepotentes, orgullosos. Entonces, cuando se observa de esta forma, y cuando se observa desde San Mateo, que San Mateo lo escribe también en arameo, pues vemos unas palabras bastante interesantes, que si es cierto son bien difíciles de traducir a otras lenguas, pues en arameo nos está dando una cuestión indivisible. Cuando uno lo lee en arameo, reutahaba, o sea, está haciendo una cuestión indivisible, o sea, no se puede escoger, simplemente es indivisible, es intransferible y es indivisible. No sé si me hago yo entender. Esto viene también, esta misma fracción se encuentra también en los evangelios de los ebionitas y también en el famoso evangelio de los nazarenos, que si bien no entraron dentro de los códices, los cánones bíblicos, pero se han mantenido como tradiciones judeocristianas de las primeras comunidades primitivas cristianas, que hablan de esos evangelios, hablan de lo que está diciendo Jesús de viva voz. Por eso Mateo lo escucha, y a pesar de que Mateo hace parte del canon bíblico, esos evangelios ebionitas y también de los nazarenos, que no hacen parte del canon bíblico, pues de cierta manera también recalcan esas acciones propias, exclusivas de Jesús, que le comunica a sus discípulos y a la gente del común. Y claro, pues obviamente, como digo, pues más de uno se disgustó porque le estaba diciendo la verdad. Las prostitutas, los borrachos, toda gente pues como tal, y los publicanos, como decía, las prostitutas y los publicanos le ganarán a ustedes en el reino de los cielos.
¿Por qué? Porque reconocen, porque tienen la humildad de reconocer que han caído en lo más bajo. Mire, un amigo cardenal, ahora que pues alegremente pues felicito al señor cardenal Luis, Monseñor Luis, de aquí de nuestro país de Colombia. Tuve un amigo cardenal en Roma, y él me decía, cuando el Santo Padre Juan Pablo II lo mandó con cierta misión, y estuvimos los dos hablando, y él me decía, no hay cosa más fuerte que hablar con santos. Y yo decía, pero santos, ¿cómo así, señor cardenal? Decía, pues santos, gente que se cree santa. Y no eran católicos, eran simplemente de otras denominaciones pues católicas, que hacían parte de la Iglesia Católica, pero querían entrar como en comunión. Decían, no hay cosa más fuerte que hablar con personas que se creen santas, porque entonces no hay espacio para que ellos reconozcan el error. Son llenos de soberbia y una, como decía San Ignacio de Loyola, la falsa mansedumbre y falsa humildad, que hay que tenerle miedo a eso, hay que tenerle miedo a esa falsa humildad y a esa falsa mansedumbre. Terrible. Ojalá Dios a través de la Virgencita María no permita que caigamos en eso, en esa falsa mansedumbre y esa falsa humildad. Entonces cuando Mateo lo toca, vuelvo y digo, esos evangelios también se entrelazan con el de Mateo, para poder la iglesia discernir, también en cabeza de Eusebio de Cesarea y otros grandes padres apostólicos, pues muchos padres, Clemente y otros padres también de la iglesia, que pues obviamente tuvieron de primera mano los evangelios, los famosos tratados, que se llaman tratados, y sobre todo en la parte mariológica, que son bellísimos. Pero bueno, me refiero en este aspecto, sale a relucir una palabra que, vuelvo y digo, es intraducible, pero es tajante, no acepta división. Reutahab, o reutahab, y traducirla implicaría un arduo trabajo de acomodación de contenido y de significado de las diferentes palabras en los diferentes idiomas, traducirla. Pero más o menos se asemejaría, en traducción al español se asemejaría, porque está diciendo ahí que la voluntad del Padre, Reutahab, se asemejaría más o menos como que sí o sí, siempre, usted en su vida, siempre tiene que estar, digamos, como que dice, estar sumergido, estar incrustado y no permitir nada, no permitir, digamos, como ninguna oscuridad en su vida, sino siempre estar en la luz de Dios. Más o menos en una traducción más o menos exacta no, sino más o menos con significado y contenido preciso lo que está diciendo porque eso no se puede decir que es exacto, porque esa palabra Reutahab es difícil de traducir, pero más o menos lo que está queriendo expresar es que usted debe estar siempre en la luz de Dios, y no permitir en su vida oscuridad. O sea, que su vida siempre sea una vida llena de luz de Dios, o sea, siempre estar en la luz de Dios. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿la luz de Dios qué significa? Pues claro, su voluntad, la voluntad de Dios. Porque si usted hace la voluntad de Dios, quiere decir que está en la luz de Dios, está siempre bajo su gracia, bajo su mirada, su misericordia, sobre todo porque está haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Dios Padre le agrada. O sea, usted no va a permitir ninguna oscuridad, es decir, ningún pecado que atente contra su propia vida y mucho menos contra la vida de los demás. Entonces siempre usted estará expectante y sobre todo pendiente de que en su vida no haya digamos, ese tipo de oscuridad como se conoce al pecado, y cosas que ofenden directamente al corazón de Dios, para que entonces usted no sea parte de esa luz que es de Dios, más o menos en el sentido del contenido y significado que trae un Reutahab. Y entonces hay que ponernos a pensar, ¿será que usted y yo estamos haciendo la lucha contra el pecado? ¿Será que usted y yo estamos luchando contra el pecado? ¿Estamos luchando contra el pecado? Estamos poniendo nuestra parte, como pues la Virgencita María primeramente Inmaculada, pero en el caso de hoy de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice que la santidad se gana a punta de lucha. ¿Será que usted y yo estamos luchando contra ese pecado? ¿Estamos luchando contra esas situaciones de pecado que nos apartan de esa luz de Dios, Reutahab? Hay que preguntarnos eso. Hoy, domingo del Día del Señor, preguntémonos eso.
Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Virgen del Santísimo, horas de caridad y confesión. Preguntémonos eso, ustedes y yo estamos en la luz de Dios, estamos evitando todo pecado, estamos luchando para evitar el pecado en nuestra vida, como diría también sabiamente San Agustín, una vez muerto el hombre, aún le quedan 12 horas de continua lucha contra sus vicios y contra las cosas inherentes al alma para poder alcanzar la eternidad. Por eso la iglesia se ha preocupado tanto por pedir por las personas que fallecen, para que en ese instante se decidan por Dios y entren en la misericordia de Dios y el demonio no los tambalee, sino que antes bien la Virgencita María los reciba, los cubra con su manto maternal de amor y los presente ante el Padre, y San José, que es el terror de los demonios, los custodie como patrono de la buena muerte. Dios los bendiga. No queda más sino preguntarnos nuevamente, ¿mi vida está siendo parte de la luz de Dios o hay mucha oscuridad? Dios los bendiga, que esté muy bien.